ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy se conmemora el 162 aniversario del fusilamiento del patricio Francisco del Rosario Sánchez. En homenaje a su recordación, a su arrojo, a su lucha por la patria, por una patria donde en algún momento deba funcionar una democracia constitucional, celebramos hoy una rueda de prensa para decirle al país que tenemos que seguir luchando por una democracia más fuerte, más transparente, por un país más ordenado, por un país donde nunca se burlen los resultados electorales. Y nada mejor que hacer hincapié en que hay que trabajar para educar a la población votante. Toda persona que vaya a votar debe estar consciente de cuál es el valor de su voto, por qué debe de depurar los distintos candidatos para escoger al mejor. ¿Cómo aprender eso? Solamente se puede aprender si cada partido le da cumplimiento al artículo 34 de la ley 33-18, que obliga a los partidos políticos a educar a sus militantes en términos de conocimiento cívico, ético, moral, de valores patrios, de conocimiento del manejo del Estado, etc. En esta rueda de prensa entonces verán el esfuerzo que hacemos por hacerle comprender a los partidos políticos, los movimientos, las agrupaciones, los distintos sectores de la vida nacional, que hay que educar, porque decía ese grande de América, Simón Bolívar, que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Ahí le dejamos la rueda de prensa dedicada al 162 aniversario del fusilamiento de nuestro patricio Francisco del Rosario Sánchez. Los militares y combatientes de abril de 1965, por entender que la situación de crisis en términos de la delincuencia y la violencia en el país, así como la corrupción y la impunidad, la crisis con el hermano país de Haití y una serie de situaciones que hay en la República Dominicana por herencia de gobiernos, por entender que todas esas situaciones que le preocupan al pueblo dominicano tienen su origen en la falta de conciencia con que los votantes acuden a las elecciones en cada periodo electoral, sean estos municipales, congresuales o presidenciales, por entender que los partidos políticos han hecho caso omiso a la educación de sus militantes y que no hay una política del Estado Dominicano tendente a tener mujeres y hombres conscientes de sus derechos y deberes, por falta de una educación sistemática que vaya desde el Ministerio de Educación hasta los partidos políticos. Los militares y combatientes civiles de abril hoy anuncian al país la formación del movimiento de guardianes de la Constitución. Este movimiento hará todo lo posible para que los partidos políticos le den cumplimiento al artículo 34 de la ley 33-18, que obliga a capacitar a la militancia, que le obligará de cualquier manera al Ministerio de Educación para que el artículo 63, numeral 13, establece que para formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus deberes en todas las instituciones de educación pública y privada, será obligatoria la formación, la instrucción en la formación social y cívica de la población dominicana,
en términos del conocimiento de la Constitución, de sus derechos y deberes y de los principios de convivencia pacífica. Y eso no se está cumpliendo. Eso explica por qué las situaciones que se presentan en las escuelas de violencia. Eso explica por qué la violencia que hay en el país no es porque un presidente sea bueno o sea malo. No es porque un dirigente sea bueno o sea malo. Es porque no se ha educado a la sociedad dominicana para que viva en democracia. La democracia y la ignorancia son incompatibles. Lo hemos dicho muchas veces, lo que planteaba Simón Bolívar, que la ignorancia, una sociedad ignorante se convierte en un instrumento ciego de su propia destrucción. Como los hombres y mujeres de este país vamos a las elecciones ciegos del conocimiento cívico, ético, de principios y valores patrióticos, de conocimiento del manejo del Estado, cada regidor o regidora en la mayoría de los casos, cada diputado y diputada, senador y senadora, cada presidente hace lo que le da la gana, no lo que manda la Constitución de la República y las leyes. Es el celo en la educación del pueblo lo que va a permitir que haya una democracia constitucional donde desaparezca la corrupción, la impunidad, la violencia y todas sus secuelas, incluyendo el narcotráfico. El hecho de que hayan tantos narcotraficantes en el Congreso y en los ayuntamientos, el hecho de que la República Dominicana tenga una política permeada por la corrupción, es producto de que el pueblo no sabe depurar antes de votar. No se le da cumplimiento al artículo 142 de la Constitución que dice que los cargos públicos se le deben dar por mérito y profesionalización a los candidatos y los que van al Poder Ejecutivo. Entonces nosotros vamos a trabajar como movimiento para que el pueblo despierte y sea el pueblo quien le pida a los partidos que hagan los trabajos de educación, que lo exijan, no que dependan de nosotros, sino que en cada municipio, en cada distrito municipal, hayan hombres y mujeres que digan: vamos a ser guardianes de la Constitución, vamos a aprender los principales artículos y vamos a obligar, por ejemplo, a los diputados que cada año nos entreguen a nosotros un informe de la labor cumplida en el Congreso, como establece el artículo 92 de la Constitución. El pueblo dominicano tiene que despertar para que haya un verdadero cambio en esta sociedad del pensamiento. Tiene que haber educación, y si no hay cambio de pensamiento, no hay cambio de la realidad. Vienen las elecciones. Este es el momento en que nosotros decimos que vamos a entrar al ruedo político para obligar a que los partidos políticos le den cumplimiento a la Constitución y las leyes en este país. Son los partidos los culpables de la corrupción, son los partidos los culpables de la delincuencia, son los partidos los culpables del narcotráfico, porque ellos son el puente entre el pueblo y el gobierno. Y si ellos no preparan al pueblo, el pueblo recorrerá un puente flojo que se va a caer, como se va cayendo el pueblo dominicano, en la barbarie de la corrupción, el narcotráfico, la impunidad y la delincuencia. Eso nosotros, así como acabamos desde 1965 los golpes de Estado, ahora vamos a acabar la ignorancia política que los partidos de este país han condenado al pueblo dominicano. Acerca de robos, atracos, inseguridad ciudadana, apagones, ¿qué usted puede decir? Todo eso es producto de que no hay un pueblo que se eduque, para que en cada distrito municipal, en cada municipio, en cada sector donde se vayan a elegir congresistas, puedan depurar quién va a defender al pueblo dominicano desde esos cargos, cómo van a fiscalizar y controlar los fondos públicos, como establece el artículo 246 de la Constitución, si no saben lo que van a hacer ni los regidores en su gran mayoría, ni los diputados y senadores en la mayoría de los casos, ni los vocales, ni los directores de distritos municipales. La mayoría de los cargos electivos lo buscan por favoritismo y por dinero, no por capacidad de los militantes que van a ser los candidatos. Y la gente va ciega en la mayoría de los casos a votar. Por eso el 30% de la gente seria
El 30% del país, que lo conforma mucha gente seria, no van a votar porque entienden que las elecciones son un relajo, donde cada periodo electoral lo que surgen son más funcionarios electos con ansias de riqueza para la vida, chupándose el presupuesto del país. Pero yo le digo, afortunadamente, la inseguridad ciudadana que hay. La gente tiene miedo, no quiere salir, robo, atraco, asesinato a mujeres. ¿Qué debe hacer el gobierno? El gobierno lo que tiene que hacer es realmente hacer muchas de las cosas que está haciendo y agregarle al país la concientización del pueblo. Porque quiero decirte que esos atracos que hay es producto de muchos muchachos que no tienen empleo. Y esos empleos no existen por la cantidad de dinero que se roban muchos funcionarios. Por ejemplo, ustedes han visto los encartados de hoy, los miles de millones de pesos de que están acusados de haberse robado. Imagínate ustedes que esos dineros que se hayan robado se hubieran invertido para que en cada municipio haya una fábrica de bicicletas, fábrica de abanicos, fábrica de nevera, que no lo hay en el país. Este es un país que no está industrializado, que no se ha hecho nada. Entonces ese grupo de gente que no tiene oportunidad es la que se lanza al bandidaje. Y eso es producto de la mala costumbre de muchos políticos que lo que van a robar, no a servirle al pueblo. Fortunato, la ONU le pide al presidente Luis Abinader que detenga las repatriaciones de haitianos indocumentados. Debido a la situación que hay allá de política social, violencia. El presidente tiene mucha razón en esa dirección. Y nosotros consideramos al secretario general de la ONU, Guterres, como un agente de los norteamericanos, los canadienses y los franceses, encargado de crear una crisis entre Haití y República Dominicana para después invadirnos y tomarnos como rehén para sus apetencias de riqueza de minerales. Nosotros entendemos que el presidente tiene que seguir con la misma fuerza que está exigiendo para que definitivamente la ONU, la OEA y el CARICOM resuelvan el problema de llevar la ayuda necesaria a Haití para que haya seguridad en ese pueblo y se pueda evitar una crisis peor mañana. Gracias. Bien, escuchada la rueda de prensa, le pido a todos ustedes que mediten si el principal problema que tiene el país en materia política, en materia de gobierno, es la concientización o no de la población. Si no hay conciencia, se vota el voto. Si no hay conciencia al votar, se va a sobornar al votante. Si se soborna al votante, se van a elegir personas para servirle a la corrupción, al narcotráfico y no a la población que necesita la igualdad en la distribución de los recursos del Estado, donde a cada sector le llegue lo que realmente le corresponde. Seguiremos después de hoy orientando en esa dirección. Ya esperamos que usted, amigo y amiga, que ha visto esta rueda de prensa, entienda que debe formar parte del movimiento Guardianes de la Constitución. Donde quiera que usted esté, puede formar ese movimiento sin estar vinculado a nosotros, sino a la idea de que el pueblo tiene que aprender para poderse defender. Hasta pronto, si Dios quiere. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer